nos acompañan en línea. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we want to give you praise and thanks, Y de Dios queremos darte alabanza y gracias, both for the privilege of being here, tanto por el privilegio de estar aquí, of fellowshipping with friends, en compañía aquí con amigues, but also because we have an opportunity to study your word. y también por la oportunidad de poder estudiar tu palabra And be able to experience something that so many others only can dream about. y poder experimentar aquellas cosas que solo algunas personas pueden siquiera soñar. We thank you for the dedication and commitment of past teachers, Gracias por la dedicación y el compromiso de nuestros profesores anteriores. and we ask that we would continue in their footsteps and study your word carefully. Y pedimos para, por favor, seguir esos mismos pasos para estudiar tu palabra con esmero. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Just a little bit of housekeeping. Anna, you're translating a lot faster than Shemaine. I can hear your voice, and if I begin when you finished, if she's lagging, others might lag. We've spoken about various topics Hemos estado hablando during the two presentations that we've had together. sobre diferentes temas en las dos presentaciones que hemos tenido juntos. They all relate to Matthew chapter 5, Revelation 17, Hemos hablado de Mateo 5, Apocalipsis 17 and the theme of adultery. y el tema del adulterio. What I want to try to do is give an overview without any definitive proofs, Yo lo que quisiera hacer es dar como una especie de visión general en cada una de esas verdades and then go back over these ideas and try to establish them as facts or being correct. y también me gustaría rastrear todas estas ideas desde atrás So I want to give y us corregir algo. Old Testament Bible verses, Vamos entonces a estudiar 4 textos del Antiguo Testamento, which I may just comment on without dwelling on them. de los cuales yo ya he abordado, sin embargo, no a profundidad. So we have the Old Testament, Entonces tenemos el Antiguo Testamento, Hosea chapter 1, verse 2, tenemos a Oseas 1:2, chapter 16, verse Ezequiel 15, 16:15, Jeremiah chapter 3, verse 1, Jeremías capítulo 3, verso 1 and Malachi chapter 2, verse 14. y Malaquías capítulo 2, verso As I say, we're 14. not going to go through those verses today Como dije, no vamos a abordar todos estos textos because hoy we need to carefully read them and then discuss the context in which those passages are found. porque tenemos que leerlos con cuidado y al mismo tiempo estudiar el contexto en el cual se encuentran esos pasajes. Hosea chapter 1, verse 2. Oseas 1:2, God is speaking through Hosea to Dios está hablando God's people, the church, a, a través de Oseas al pueblo de Dios, a la iglesia, and God's going to do that through a parable with Hosea. y Dios va a hacer eso a través de parábolas por medio de So Oseas. Hosea now is instructed to marry a prostitute. Ahora, a Oseas se le ordena casarse con una It says prostituta. that in the verse. Eso está en el verso. Get a wife who's a prostitute.
Búscate una mujer que sea una prostituta. I'm not sure how it reads in different languages, Puede ser diferente en diferentes but idiomas. towards the end of the verse, it says because. Sin embargo, al final del verso te dice, Does it say something debido like that a, in a different language? dice algo así en los diferentes idiomas. Okay. And so the reason for that is because the land has committed great whoredoms or prostitution. Y la razón de ello es porque la tierra se ha corrompido, se And the ha land has departed from prostituido God. y la tierra se apartó de Dios. So we're not going to discuss the details of that, No lo vamos a abordar en detalle, except to say at a superficial level, excepto sino decir que a nivel well, superficial, it says land, but I'm going to say the church has committed fornication and has left God. sin embargo, yo lo que voy a decir es de que es la iglesia la que se ha apartado de Dios y ha cometido And to fornicación. demonstrate that, God's prophet is now required to marry a woman of, it says in the King James, whoredom or of prostitution. Y a fin de demostrar eso, Dios le va a ordenar a un profeta casarse con una So prostituta. what I want us to see in Hosea chapter 1 Y yo lo que quiero decir is that es, even en in that Oseas word, capítulo 1, es que si vamos a usar the una word that I would palabra, use would be fornication. la palabra que usaríamos sería fornicación, Without going into the Hebrew or discussing it, si- sin necesidad de ir al hebreo ni tampoco discutir sobre ello. it doesn't use the word adultery. That's the point I want us to see. No, no usa la palabra So go adulterio. to Ese es el punto que yo quiero Ezekiel hacer. 16:15. Ahora vayan a Ezequiel 16:15. God is speaking to the same church and says, you have played the harlot. Dios le está hablando a la misma iglesia y le está diciendo, You become a prostitute. se And han you prostituido managed to do that because of your beauty. y llegaron a hacer eso debido a su belleza. So, harlot, again, we're not going into the details, Entonces, but the implication prostituta, y de nuevo, no vamos a ir hacia los is that detalles, pero nuevamente the la wife implicación es que la esposa is now behaving as a prostitute. está ahora comportándose And como una what she's doing prostituta. is fornicating herself to other men. Y lo que ella está haciendo es fornicar And the con King James otras explicitly personas. uses the word fornication. Y en la King James explícitamente utiliza esa palabra fornicación. Does anybody have any questions so far of what we're doing? ¿Alguien tiene preguntas sobre lo que We've hasta gone ahora to estamos 4 Old haciendo? Testament passages Acabamos de ir a 4 pasajes del Antiguo Testamento talking about this idea of, I'm going to call it marital relationship. y estamos yendo hacia esta idea de lo que yo voy a llamar relaciones maritales. So we're beginning at Matthew 5 and looking backwards, if I can put it that way. Entonces, al comienzo iniciamos con Mateo 5, pero ahora estamos yendo bien atrás, The si lo same pudiese decir de esa issue, forma. El mismo problema, a relationship between a man and a woman, una relación entre hombre y mujer, when it's described in the Old Testament, in these first 2 verses, cuando, it's este, basically described as being fornication. cuando se describe en estos primeros versículos, vas a We know in describir both verses it's specifically speaking about the church and God.
Jeremiah chapter 3, verse 1 speaks about a husband Los putting labios. away his wife, divorcing Es her. la iglesia. Then it speaks about some details of how that relationship follows on. It describes how bad the crime is of divorce and remarriage, essentially. And then he speaks about the church and its crime. It says the church has played the harlot, has become a prostitute, has gone to many lovers, and yet Y aún her así, husband is saying that you can come back and we'll make everything okay. el esposo dice, no te preocupes, regresa y vamos a solucionarlo todo. She's become a prostitute, Entonces ella se volvió and I'm una going to say that prostituta this is fornication. y yo voy a decir que esto es fornicación. ¿Mm? The last one, Es que Malachi no agarra 2:14, internet allá. El último, Malaquías 2:14, speaks about the church and God. habla de la iglesia y Speaks Dios about how treacherously the church, Israel, has behaved. y habla sobre cómo Israel, la iglesia, se ha comportado. So I'm going to call this fornication too. It doesn't explicitly use the word adultery. Then we come to the Puedo New utilizar Testament, entonces aquí también la palabra fornicación. No, no está and diciendo we are explícitamente la at palabra part adulterio. verse. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento y nos I'll just give a sample encontramos en verse Mateo 28, 5, a couple of verses. Uses the word adultery. And then if you go still in the New Testament, we're in Revelation 17, verse y si se quedan en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Apocalipsis 17:2, it now speaks about fornication. ahí habla sobre fornicación. Anybody have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? So if you go a little bit further back in the Old Testament, Entonces, si vas un poquitico más atrás en el Antiguo Testamento, and I'll give one more Bible verse, y les daré un versículo bíblico más, Exodus chapter 20, Éxodo capítulo 20, the standard verse that deals with adultery. este es el versículo estándar que habla sobre el adulterio, Verse 14. verso 14. So we have adultery, fornication, adultery, fornication. Tenemos entonces adulterio, fornicación, adulterio, fornicación. So I was asked in the first presentation to review Matthew 5 Se me pidió en la primera presentación que hiciera una revisión de Mateo 5, because I made the argument that it's dealing with the church and God. porque, digamos, vamos a argumentar de que está lidiando con la iglesia y Dios. Jesus is standing in front of the leadership of the church, Jesús está ahí enfrente del liderazgo de la iglesia, speaking to people,
hablándole a personas and a surface or a literal reading of that sermon y, y están haciendo una lectura literal with Matthew de 5, ese verso en Mateo 5, Sermon on the Mount, en el del Sermón de la Montaña. let me try to put it this way. Vamos a intentar decirlo de la siguiente forma. God, Jesus, wants to change the people's focus Jesús o Dios quiere cambiar el foco de atención de las personas from the external de lo externo to the internal. a lo interno. And you'll see that this is a recurring theme in the different aspects of our humanity. Y verán de que esto es un tema recurrente en cuanto a los diferentes We deal with aspectos de nuestra humanidad, relationships bien sea que tengan que ver con in different relaciones ways. en diferentes formas, Lying, men- stealing, cheating, mentir, robar, engañar, loving, amar, hating. So odiar. Jesus wants to not redefine the law. Entonces Jesús no está intentando redefinir la Jesus is ley. not trying to redefine criminality. Jesús no está intentando redefinir la And in the Old criminalidad. Testament, Entonces, en el Antiguo the way Testamento, the law is structured la forma en cómo Dios lo estructuró is related to the question that we asked in our last presentation. está relacionada a una pregunta que se hizo en la anterior Judged, presentación. what Si are you están, judged upon? si están siendo juzgadas y juzgados, ¿sobre qué están siendo And then it says to juzgadas? that in parenthesis, your thoughts or your actions, your mind or your body. ¿Sobre tus pensamientos o sobre tus acciones? ¿Tu mente o tu We cuerpo? all came to a consensus on that. Yo todavía no sé si hemos llegado a un consenso In the sobre class, ello. I don't think we did. En la clase, yo no sé si lo We can hicimos discuss it as a group afterwards. y después lo llegamos a discutir como grupo antes, o mejor But I'm dicho, después. suggesting that the criminality is the physical, the external. E- Estoy sugiriendo de que la criminalidad sería la That's parte what marks the crime. externa. Eso sería el crimen. That's what marked the crime in the Old Testament. Eso era el crimen en el Antiguo There Testamento. is no discussion about what you think. It's all No, about what you do. no hay ningún tipo de debate sobre lo que tú piensas, sino lo que tú haces. And yet, Y aún así, when we compare what people call the Old Covenant cuando comparamos lo que las personas llaman el Antiguo Pacto and the New, y el Nuevo, that would be the Old Testament and the New Testament. pues también le puedes decir Antiguo y Nuevo Testamento. Some people would call it the Law and the Prophets versus the Gospel. Algunas personas le llamarían la ley y los profetas When you en compare those comparación two dispensations, al Evangelio y comparas estas dos dispensaciones I'm assuming we're all familiar with the following. y asumo que están familiarizadas con lo siguiente. Ellen White says in a very matter of fact way, in a very simple way, Elena White lo establece como un hecho de una forma bastante sencilla that the new is in fact the old or the original. que el Nuevo Testamento es de hecho el Antiguo Testamento, o es She's not decir, the el only original. person, but I'll give her the credit. Ella no es la única persona que lo ha dicho, pero le voy a dar el crédito. I'll say Ellen White says Yo estoy diciendo que Ellen White dice the old
que el Antiguo and the New. y el Nuevo I put Testamento. testament, but you can put covenant. Yo coloqué la palabra testamento, pero también lo puedes reemplazar con la palabra Obviously, people pacto. won't remember what that meant. Solamente que si yo coloco allí la palabra P, la gente luego ya no recordará lo que She significa. says Y ella dice the New Testament was the old que or el the Nuevo original. Testamento, que el Nuevo Testamento era básicamente el Antiguo Testamento o el original. Maybe in the language of Paul, Tal vez en el lenguaje de Pablo, this is the law in the heart. esto sería, o en esto consistiría la ley del corazón. And maybe we'll call this the law in action. Y tal vez a este, el Antiguo Testamento, le llamaríamos la ley en acción. Curtis. Cortis. Um, in Genesis 3:15, En Génesis 3:15, when that discussion is happening between God and Adam and Eve, en esa discusión que está aconteciendo entre Adán y Eva y Dios, um, and typically we refer to that as the gospel. y típicamente nos referimos a eso como siendo el Evangelio, Is this what Ellen White is referring to? es a esto a lo que hace referencia Ellen Ellen White. White is referring to Genesis 3:15. Es a eso a lo que se está haciendo referencia Ellen White, sí, en Génesis So I'm 3:15. going to put Genesis 3:15 here. Entonces aquí voy a colocar Génesis 3:15. I don't want to say no to your question. No diré no a tu pregunta So, because I don't have a memory of it. porque no lo recuerdo. So I'll say yes. Ellen White will refer back to Genesis 3:15. Así que diré que sí, que Ellen White está refiriéndose a Génesis Often what she's 3:15, going to do pero muy a menudo lo que ella is hará go to the patriarchs es ir a los like patriarcas Abraham, Jacob. como, como Abraham, Jacob, When God is creating a people, cuando Dios está creando al the pueblo law, y las leyes, Abraham, Moses, Jacob, etc. Abraham, Moisés, Jacob, etcétera. The law in action La ley en acción is circumcision in that es, context. es la circuncisión en ese It's a physical contexto, act. es un acto físico. And Ellen White will point out Y Ellen White te señalará that for someone like Abraham, que para alguien como Abraham there had been an internal work beforehand. ha habido una obra interna de So his antemano. heart had already been circumcised long before his genitalia were circumcised. Así que su corazón ya estaba siendo circuncidado mucho antes de que de que su zona genital lo It's the same fuese, principle. pero sigue siendo el mismo principio. So Abraham and the patriarchs start, we'll say, initiate this thought. Or not Así them, que, God initiates Initiated. this internal work. o sea que Dios, Abraham, Jacob y estas personas iniciaron esta obra And interna. then you have the period where Israel as a people is raised up. Y luego viene el momento en el que el pueblo de Israel That's what se you're levanta describing as law in action? y a eso tú le llamas ley en acción. Question mark. Yes. So Sí. Where does Jeremiah fit into that? Entonces, ¿en qué, a ver, cómo ubicamos Jeremías en todo Jeremiah, eso? this one, this Jeremiah, or Jeremiah what? ¿Este Jeremías o cuál Jeremías? Jeremiah talking about at the end of the captivity is going to be a new heart, etc. Jeremías cuando dice que al final del cautiverio van a tener un nuevo corazón, etcétera. I don't know the specific verse. No sé el Why versículo does he put it? específico.
Pero entonces, por qué razón sale Did eso? you get what he said? Did you translate that? ¿Tradujiste Why does he eso? bring that? Why does that come up in the midst of, we'll just say, law in action? ¿Por qué él llega y sale con eso en el medio de este punto donde está la ley en acción? I'm gonna guess I'm not gonna answer your question. Voy a suponer, no voy a responder tu pregunta. So I think the tension between the law in the heart and the law in action Yo creo que la tensión que existe entre la ley en el corazón y la ley en is acción related to what we spoke about yesterday. está relacionado con aquello que hablamos el día de A ayer person can be judged upon. sobre, sobre qué una persona está siendo juzgada. So I don't want to pin you down. Eh, I don't want to put you in the questions in this hot seat. o sea, yo no te quisiera poner allí en una But if you situación took that complicada, model of Jeremiah, pero new si tú heart, tomases el modelo de Jeremías de un nuevo corazón and you look at real life y tuvieses a la vida after the real Babylonian exile, después this del flowery exilio de talk Babilonia, about new heart, in practice, esta parte donde habla de un nuevo when you corazón, have 1 million people coming back to Israel, en la práctica, does it actually mean anything? cuando tienes 1 millón de personas Does que age están mean anything? regresando a Israel, Okay. So I guess ¿eso acaso a part of importa en the algo question is, en is el Jeremiah día a talking día? individually, or is he talking about Israel as a nation? So I'm willing to be corrected, but I'm suggesting Déjame ver si entendí. the same way that Jesus is speaking De la misma forma en como collectively, Jesús habla de forma colectiva, so is Jeremiah. de la misma forma lo está haciendo Jeremías. We're a movement, a group of people, Digamos, somos un movimiento, un grupo de personas, and because we have not yet publicly y, made the following point, y solo porque públicamente no hayamos hecho el in siguiente a punto, strong fashion, we haven't done that. al menos de una forma bien explícita no lo hemos hecho. The study on the nature of humanity over the last 8 years or more, Pero si tú ves hacia el estudio de la naturaleza humana de hace 8 años o incluso see más, that the evidence is already there. verás que la evidencia está toda allí. I just want to pause. Voy a hacer una pausa. Spoke whenever it was about the papacy, Yo hablé, no recuerdo cuándo, sobre el papado and I'm suggesting y yo sugiero that for a long time, que desde hace bastante way tiempo, more than 10 years, mucho más allá de 10 we años, had the evidence tenemos evidencia, right in front of our eyes that the papacy was not going to be a part of end time prophecy. tenemos evidencia allí de forma clara frente a nuestros ojos de que el papado no juega parte más de la profecía de los When I fin de los said they're good, tiempos. Y cuando yo dije que eran it buenos, means prophetically they're irrelevant. quería decir de que a nivel profético son irrelevantes. Politically, they may be relevant, Políticamente capaz sí sean but relevantes, prophetically, the only relevant good people is this movement. pero proféticamente el único pueblo que es relevante es este movimiento. So, my only comment that I wanted to go, I'm making about the papacy now. Entonces, el único comentario que voy a hacer sobre el Today papado we're ahora boldly proclaiming who and what they are prophetically.
es que hemos estado vagamente proclamando quiénes son, qué Could hacen. have done it a long while ago. Lo pudimos haber hecho hace bastante tiempo, When it comes back to what we were discussing now, pero cuando tiene que ver con lo que hemos estado desarrollando al think día de hoy, each creo of yo us, que cada uno, I don't mean individual, I mean collectively, no quiero decir de forma individual, sino colectiva, we have all the information over the last 8 or 9 years tenemos toda la información de que por lo menos durante 8 o 9 from the studies años, of the nature of humanity a partir de los estudios de la naturaleza de la humanidad, to know that we're judged on action, not thought. conocemos de que somos juzgados a través de acciones y no What we pensamientos. haven't discussed is the implications of that, Todavía no hemos discutido sobre las implicaciones de which ello. is either knowingly or not knowingly what Curtis is pushing now. Lo que básicamente Curtis está inconsciente o conscientemente intentando pues sacar a colación ahora. Um, this is a comment slash question. You take it how you will. Esto es una pregunta o From what you've just comentario described, de lo que tú acabas de escribir, that Jesus and Jeremiah have this way of looking at institutions. de que Jesús mandó a Jeremías a, bueno, a mirar a esta forma de institución. And you've spoken about how God, or questioned how God would look at individuals. Tú estás hablando de cómo es que Dios juzga a individuos. Look at an institution Si tú levantas una and institución think of what the thoughts of an institution would be, y piensas en cuáles serían los pensamientos de esa institución, um, it seems to me that that would align with their doctrine, their beliefs. creo que eso no se alinearía Yes? con sus doctrinas, sus creencias. Sí, If that's the case, si ese es el seems caso, valid and it makes sense me parece válido y haría why sentido Matthew 5:28 porque Mateo would point you to the 5:28 thoughts, te va a apuntar hacia los where you pensamientos couldn't do that to an individual. si no se lo llegaste a hacer a un individuo. Yeah. Let me try and repackage that. Déjenme intentar reformular todo eso. I'm not going to address the issue of the individual and the institution. Yo no voy a abordar el problema o el tema de la institución y el But individuo, I'm going to address it from the point of view of salvation. pero sí me gustaría apuntar o señalarlo desde un This is punto de where vista que tenga que ver con la I salvación. call it the ditch or the trap lies for you. This is Y why eso es, digamos, el hueco en donde están. individually, without you realizing, Y esto es, o este es el there has punto en el que begun to ustedes be a como gradual individuo change ha comenzado a darse or an cuenta de que ha upswell, habido un cambio gradual, like a wave that swells up, of a new way of looking at de I'll call que it hay una nueva salvation, forma de as ver, in new way of looking at things. hay una nueva Now put forma it de this ver way. las cosas, por decirlo así. Don't Déjenme ponerlo de esta look at forma. yourself when I say the following. No se, no se fijen en ustedes cuando yo Based diga lo upon Matthew siguiente, 5, when God basado en comes to Mateo 5, judge cuando Dios the juzga person, a la persona, that person is esa not, persona cannot be you. no es y no eres tú, no puedes ser tú. Which means you have to undo a lot of concepts and ideas that you have about salvation. Y por esa razón tú necesitas quitarte ideas que tengan que ver Believing sobre tu things propia salvación,
can Estas only be reglas, applied to a person estas reglas solamente se pueden we aplicar a call una an persona institution. que le llamaremos Let's just institución. call it a church. Vamos a decirle una iglesia, Israel, Israel, 144,000. los So we'll never 144,000, get bogged down with institutions and things like that. para que entonces no nos In enfoquemos order, en cosas como institución y cosas así. A I'll fin say, de, I'll use familiar terms. In order for this movement to be successful, voy a utilizar términos ya conocidos, a fin de que este movimiento sea we understand exitoso, what that means. sabemos lo que eso significa. When God looks at the movement to know if it's successful or if it's a failure, Cuando Dios ve hacia el movimiento a fin de saber si es un éxito o un fracaso, isn't based upon its actions alone. está basado It's en based sus upon its, acciones. if the movement doesn't love keeping the law, but it only goes through the motions of keeping the law, Entendí, se paró el internet. it Está fails. mal el internet. That model that sounds Es, really simple este modelo suena muy simple and correct, y because correcto, that's what you all believe about yourselves. porque eso es todo lo que ustedes creen sobre sí mismas, mismos. The rude awakening is it doesn't work for an individual. La forma en cómo As I funciona said la yesterday, salvación por una just smile institución. and hate people, and it'll all be good. And that runs counterintuitive to what most of you have understood. Lo que se enseñó ayer es contraintuitivo con lo que la mayoría de ustedes han entendido. Put your hands up who wanted to say something, because there was a Levanten la mano. ¿Alguien quería wanna decir say something, algo? put your hands up. Si quieren decir algo, por favor, levanten la mano. But you need a mic and they need order. So Michaela and then Matthias. Sorry. English is very short because it's not a question. The original Mm, video is freezing, so we'll Original. the no la transmisión, ¿cómo diría? eh, The recording was freezing, and we lost the first Eh, part of the movement. Just say, I'm lost, Ajá. sorry. Hemos perdido la primera parte de lo que se está hablando sí, sorry. porque se ha estado So you're on congelando la behalf of people transmisión. Exactly, because ¿Estás hablando Cesar can en translate favor de this personas en línea? Well, I'm a Sí, bit- porque no need to puedo repeat. traducir. sobre el simbolismo del... Déjame entonces repetir. Es que no pude escuchar nada, se cortó totalmente. El primer concepto sobre cómo afectaba a nivel institucional el For those of you online, Pedro's going to repeat Para what aquellas- got frozen in English as though he was speaking what I said. If I don't Ok, have that good para todas memory, aquellas I will personas que just están say en línea, they missed. Oh, sorry. They missed the implications of when we move from the individual to the institution. It's a key phrase that you did at que the hemos beginning. perdido la parte donde estabas hablando de las implicaciones. Fue ese punto que hiciste al comienzo. Not yet? No, if you could do it. ¿Estamos bien? Todavía no. Si lo I'm not pudieses gonna do hacer it- otra vez. I'm not going to do it again because I'm going to go over it again anyway. No lo voy a can't volver a remember hacer what I porque de said. todas formas me va a tocar hacerlo y no me acuerdo perfectamente sobre lo que dije. Individualmente somos juzgados por nuestras acciones y no los pensamientos. Individualmente somos juzgados por nuestras acciones y no por nuestros pensamientos. Individually, we are judged upon our actions and not
upon our thoughts. Individuellement, nous sommes jugés sur nos actions et non sur nos pensées. Institucionalmente por los pensamientos y no por las acciones. But on an institutional level, we are judged upon our thoughts and Mais au niveau now institutionnel, nous sommes basés sur nos pensées and not only upon our actions. et pas seulement sur nos actions. ¿Cómo trata sus pensamientos de esa institución? How can we know what the thoughts of these institutions are? It's Una- very difficult Es muy difícil because we're weaving symbology, parabolic models with our own humanity. porque estamos mezclando la simbología y los modelos parabólicos con nuestra propia humanidad. I don't know how God will do that. Yo no sé cómo hacer And eso. I'm not saying these are facts, I'm saying these are my opinions. Yo no sé cómo Dios hará eso y lo estoy diciendo, I apologize. no lo estoy diciendo como un hecho, son solamente mis opiniones y yo sé que no estoy respondiendo tu pregunta, así que me disculpo. Gather us all back together. Entonces, bueno, déjenme tomar todos estos pensamientos juntos. We've got in the Old Testament adultery, fornication, New Testament adultery, fornication. En el Antiguo Testamento, adulterio y fornicación. En el Nuevo Testamento tenemos adulterio y fornicación. The Sermon on the Mount. El Jesus sermón en la wants to montaña redirect people's thinking from the external to the internal. Jesús quiere reenfocar la mente de las personas de lo externo a lo interno, Action to the heart. de las acciones al corazón, From the fulfillment to the root cause. del cumplimiento a la causa raíz. Then we spoke about Ellen White saying that this New Testament, the law in your heart, the internal, Y luego tenemos a Ellen White diciendo que esta ley en el corazón, es decir, lo interno, in fact, is the original covenant or the original testament. de hecho, es el pacto original o And el testamento we original. find that in Genesis 3. Y eso también lo podemos ubicar en Génesis 3. Then the question was asked, Y luego se hizo la pregunta, in this history, si en esta historia Jeremiah, Jeremías, you gave the verse. ¿tienes el verso? Someone can check this. We were given Jeremiah 31:33, Tenemos aquí en Jeremías 31:33, which speaks about the experience of Israel after the Babylonian captivity. tenemos entonces aquí la experiencia del pueblo de Israel después del cautiverio babilónico. So I'll just check. So it speaks about a new covenant Aquí en esta historia se nos habla de un after nuevo those pacto days. después The de Lord will aquellos be written in días. people's hearts. El, And we know bueno, that this Dios va a passage is colocar, often used to describe the experience of the New Testament. Dios va a colocar las leyes en el corazón de su pueblo y a menudo este pasaje es utilizado para hacer referencia al Nuevo Testamento. Suggested is actually an Old Testament experience after the Babylonian captivity. Sin embargo, citando lo que dijo Cortis anteriormente, esto es básicamente algo que pasa después de So I'm saying, as a matter of el cautiverio babilónico. there's no way that Ahora, 1 million people come out of Babylonian captivity all thinking perfect thoughts. Ahora, yo lo voy a decir como algo de hecho y como una opinión también de que es imposible de que 1 millón de personas salga con This is una talking nueva about a mente, collective experience, or what we would call the relationship or the experience of the church. olvidándose de todo lo anterior. Básicamente es una referencia a una nueva Let's think experiencia de la about it this iglesia. way.
Piénsenlo de la siguiente manera. Malachi said, Malaquías dijo, you have committed a lot of whoredom. han cometido mucha corrupción. Malachi didn't say the next bit. Malaquías no dijo el siguiente Malachi pedazo. 2:14 says you have committed a lot of fornication. Malaquías 2:14 básicamente dice, han cometido mucha say the next bit. fornicación. No Did dice not say the la next otra bit. partecita. No dice la otra Therefore, parte. I sent you into Babylon as punishment. Y por lo tanto los envío a Back to Babilonia Malachi. para que los castiguen. After that, if you've Y learnt your después de lesson, eso, si we can be aprendieron la husband and wife lección, again, as though nothing happened. po- podemos ser nuevamente marido y mujer como que si nada hubiese pasado. You will love me Me amarás a mí like you used to at the beginning, como lo solías hacer al and comienzo I've en tu always loved you. juventud, y yo siempre te I, amaré. the man, the husband, God, Yo, el esposo, el marido, Dios, the woman, the wife, Israel. l- la mujer, la She has to esposa, change Israel, her ways. ella tiene que cambiar sus formas, sus Where her caminos, affections lie. hacia dónde se dirigen sus afectos. We'd all understand that to be a new start. Todos entendemos que eso se hace referencia a un We all nuevo understand comienzo. partners who are married, Entendemos que cuando they're not una just pareja supposed se to go with casa, emotion, they're actually supposed to be committed to each other. se paró. I think that's what's being described in Jeremiah. What I've just said now is not anything new, it's just a repeat of what Creo I've que said. eso es lo que se describe en Jeremías. Y lo que se So, dijo aquí coming ni back siquiera es to algo these nuevo, es simplemente la repetición de algo que dije four anteriormente. steps or these four passages, Regresando a estos 4 pasos o a estos 4 we know pasajes, that in Exodus it's talking about real men, real women. sabemos de que en Éxodo se está hablando de hombres y mujeres reales, These literales. other Old Testament passages, En estos 4 versos del it's Antiguo speaking Testamento symbolically. se está hablando de forma It's talking simbólica. about a real church and a real God, Está hablando de una iglesia real y de un Dios real. and their relationship is going to be described symbolically as men and women marrying. Y su relación se va a describir de forma simbólica como marido y mujer casándose. A marriage going wrong. Un matrimonio que, bueno, que fracasó. And it consistently uses the concept of fornication when it does that. Y consistentemente utiliza la palabra fornicación cuando eso acontece. Then you come to the New Testament, Matthew 5. Cuando llegas al Nuevo Testamento en Mateo Jesus is going to 5, try to do several things. Jesús lo que va a hacer son varias cosas. He wants to correct the thinking of the people. Jesús va a llegar a corregir la forma de pensar de las personas, es decir, Feet a to the todos, head. de los pies He's a la gonna say cabeza. what's really important is that you love the law, not practice the law. Y la idea es de que hay personas que aman la ley pero no la Killing is not practican. the issue. Murdering somebody, Matar, asesinar a alguien, that action has its root in hatred. esa acción tiene sus raíces en el If you odio. didn't hate, you wouldn't kill. Si no odias a alguien, no le There are various matarías. examples of that. Y hay varios ejemplos de ello. If you didn't look at people's things with a jealous eye, Si tú no ves hacia los objetos personales de otras personas con you wouldn't steal envidia, from them. no les robarías. If you were happy with what you've got, you wouldn't desire to steal. Si tú estuvieses conforme con lo que tienes, no desearías robarle a nadie. If you don't look at women in the wrong way, you won't Si, sleep with them. si tú no vieses a las mujeres de una forma
vulgar, no te implies acostarías con ella. the sexist innuendo in all of that. I understand it, but I'm just reading and quoting the passages as they are. Me disculpo por decir aquello en un lenguaje sexista, profundamente sexista. Simplemente lo estoy intentando leer de la forma en como está allí escrito. Okay. So I've suggested that beyond the real literal person, Entonces, más allá de la persona real y like literal, Exodus 20, como en Éxodo 20, Jesus is also speaking at a symbolic or a prophetic level. Jesús está simplemente hablando a un nivel simbólico o profético. Jesus is predicting the end, the demise of Israel. Jesús está prediciendo la destrucción And we la, only focused de Israel. Y sabemos de que él correct? utiliza allí el término See adulterio. that in the various aspects that are discussed in the Sermon on the Mount. Yo creo que eso tú lo puedes ver en diferentes aspectos de lo que él habla en el Sermón de la Montaña. Whatever Jesus' reason for speaking in the way that he did, Sea cual sea la razón por la cual Jesús está hablando de la forma en la que lo either hizo, he's too scared, bien sea que esté muy asustado, for whoever he's scared of and whoever he's scared of, sea lo que sea de lo que tenga miedo o sea lo que I'm sea not saying lo he's que le scared for himself. asuste, simplemente va a decir que We tiene might miedo. call that wisdom. Pero también le pudiéramos llamar So Jesus is sabiduría. either being prudent or Jesus is scared. Así que bien sea que Jesús esté actuando de forma prudente o que tenga All miedo, of the language is wrapped up in literal human experiences. todo su lenguaje está envuelto en experiencias humanas reales. And therefore, when it comes to our focus of attention, which is verse 28, it's going to use the word adultery, not fornication. Y cuando él va a abordar este tema que nosotros hemos estado abordando, él va a utilizar el término adulterio y no la palabra fornicación. And in doing that, Y al hacer eso, we've already discussed that Jesus is now going to broaden the definition of adultery. sabemos ahora de que Jesús ha ampliado lo que es la definición del adulterio. Anybody and everybody is committing adultery. Todos y todas, cualquier persona está cometiendo When they adulterio do something wrong. cuando hacen algo equivocado. So in the Old Testament, Entonces, en el Nuevo married man, Testamento, un hombre casado, his name is no. Judah. En el Antiguo Testamento, un hombre casado, vamos a decir que su nombre es Judá, Sleeps with his daughter duerme con su hija, in law, but she's la disguised as esposa a de su hijo, prostitute. y ella se disfraza de prostituta. We all know the story. Se saben ya la historia. When they find out she's pregnant, Cuando descubren que ella está who's the embarazada, criminal? ¿quién es el criminal? She is. Ella lo es. Not married, Ella no está she's casada. widowed. Ella es viuda. I'm going to call it married, but she's supposed to be married. No le llamaré casada, pero se She's supone que a está casada. middle-aged woman, Es una mujer de mediana edad and now she's supposed to be, I'm going to call it married, married to a young man. y ahora ella se supone que debería de estar casada con un hombre más Judah doesn't joven like that. y a Judá no le So gusta he eso. wrangles, he makes it happen so it doesn't work out. Así que él básicamente lo que hace es como interponerse para She que feels eso al final cheated, no suceda. Ella se so siente she dresses as engañada, a prostitute, por lo tanto se viste como prostituta. which means she knows what her father-in-law is really like. Lo que quiere decir es que ella sabía muy bien In cuál and of era la itself, apariencia física disgusting. de su suegro. Pues en primer lugar vamos a decir de que eso es asqueroso. He's a dirty old man, we would call him today.
porque es un hombre sucio, cochino, She goes Judá. to the right place at the right time, Ella llega en el momento justo, en el momento ideal, captures him, lo cautiva, sleeps with her, él duerme and con ella makes the necessary payments. y le paga lo justo y No crime has necesario. been committed. No se ha cometido un A crimen. married man can sleep with a prostitute to Un hombre, relieve himself. un hombre casado puede llegar a tener relaciones con una prostituta para I know how desahogarse. disgusting that sounds. Yo sé que suena asqueroso. Yo sé que eso suena asquerosísimo para todos aquí. So, you know the rest of the story. Entonces ya se sabe en el resto de la historia. Ahora, en el Nuevo Testamento, Matthew 5. Mateo 5, Someone knows the Bible verse for the Judah story, they can give it to me. I'll put it here. si alguien se sabe cuál es el verso de la historia de Judá, si me lo puede decir, lo voy a colocar aquí abajo. Ahora, en Mateo Married man 5, un hombre casado with a prostitute. con una prostituta. So this is um, no law broken. Aquí arriba no se rompió la ley, no se quebrantó. En el Antiguo Testamento, According to the broader definition that we now have in Matthew 5, ahora, de acuerdo a la definición más amplia que se nos da en Mateo has the law 5, been broken now? The law of les pregunto, ¿se quebrantó la ley? La ley del adulterio la quebrantaron. Old Testament, Entonces, en el Antiguo Testamento there's no adultery, no hubiese habido of adulterio, spilling out of our ears. más en el Nuevo Testamento adulterio por So doquier. there's been a fundamental change. Así que sí ha habido un cambio fundamental. Back in the day, En aquel entonces, we might develop an argument that this is a form of pornography. tal vez pudiésemos llegado a haber argumentado de Those que esto dances that quizás the sea Jews alguna were forma de doing, in pornografía. front of the kings at a feast, that definitely was pornography. O como por ejemplo, cuando se hacía lo que se hacían en esas orgías delante de reyes, eso definitivamente es Today, why prácticamente pornografía. is a severe crime. Hoy en día ya podemos ver This is el Matthew por qué 5. la pornografía es un crimen tan espantoso. Look at the brutality and how women are treated. You don't have to look at all that. Just Matthew 5 will show you how bad it is. Simplemente ve a Mateo 5. De hecho, tú ni siquiera tienes que fijarte en la brutalidad, en lo grotesco, en lo horrible que es el tema de la Along pornografía. Simplemente ya lo tienes en Mateo 5. to the prophets, to Matthew, Entonces, hemos ido del Antiguo Testamento, Éxodo, and now we're in Revelation. profetas, y ahora en Mateo, y ahora vamos a 17. tocar Why Apocalipsis does it say 17. fornication? ¿Por qué razón dice la palabra So, fornicación? before we answer that question, Ahora, antes de responder esa pregunta, in Revelation 17, en Apocalipsis 17 do we have a married man tenemos a un hombre casado who's sleeping with a prostitute? que está durmiendo con una You might prostituta. argue that you don't know if the kings are married or not. Y quizá ustedes puedan argumentar que nadie sabe si los reyes están casados o no. Y les digo, eso es un If punto they are justo. married, Pero si están is this casados, fornication in Revelation 17 too? les pregunto, ¿esto es también fornicación según Apocalipsis Or is 17? it adultery? ¿O es adulterio? It's adultery, yes? Es adulterio. Because it has to comply with the new way of understanding the law. Porque tiene que cumplir con los The requerimientos New que te Testament, exige la nueva ley. the adultery has a much more broader definition. En el Nuevo Testamento, esa definición tiene una definición mucho más amplia.
So it's adultery. Así que es adulterio. I think we all can agree with that. Sí, estamos de acuerdo con eso. So if it's adultery, Entonces, si es why does adulterio, John call it fornication? ¿por qué razón Juan le llama fornicación? Does John know it's adultery? Juan sabe que es adulterio. Maybe not, someone said. Tal vez no, dijo So either alguien. John is ignorant Así que o Juan es ignorante or o some other reason. alguna otra We do know razón. that he was there at the Sermon on the Mount Sabemos de que él estaba allí en el Sermón de la Montaña 70 years ago. hace 70 as a años, young digamos, person. cuando él era joven. So we do know that. Eso lo sabemos. So we'd have to assume that he was there, didn't understand what Jesus was talking about, and didn't learn anything for the next 70 years. Así que vamos entonces a asumir por eso es que en el Sermón de la Montaña no aprendió nada y va a seguir así con esa misma forma de pensar por los siguientes 70 años. Or he O chose not to use the word adultery. simplemente eligió no elegir la palabra adulterio. We've got some assumptions in our story. Entonces hay varias cosas que asumimos en la historia. We're assuming that the kings are married. Estamos asumiendo que reyes están casados. We're assuming that it's adultery that's going on. Asumimos también que hay un adulterio que está And aconteciendo. we're assuming, or we're going to ask the question whether or not John knows that it's adultery or not. Y también estamos asumiendo de que Juan bien sabe o no de que es The only way you can adulterio. answer those questions, I'm going to suggest, is through methodology. Así que la única forma de poder responder a todas esas preguntas yo sugeriría que es a través de la metodología. As I said, we're going to go over this in more detail. Así que como ya yo les dije, yo voy a abordar todo esto en mayor But what I detalle. want to suggest is the following. Pero lo que a mí me gustaría sugerir es lo siguiente. John knows what he's talking about. We'll make that premise. And the kings are married. Y los reyes están casados, se paró. In Exodus, En Éxodo talking about real people, estamos hablando de personas it reales uses the word adultery. y utilizando la palabra When it adulterio. comes to churches, Cuando se trata de iglesias, kingdoms, reinos and their relationship with God, it uses the word fornication. y su relación con Dios, en la cual se habla y So se it usa la moves palabra away from an fornicación, individual. se mueven de la parte del individuo I call it to a movement. y lo llamaré a un movimiento. The word changes. La palabra We cambia. have evidence of that. Tenemos evidencia de New ello. Testament, En el Antiguo Matthew Testamento, 5, en Mateo 5, perdón, en el Nuevo Testamento, Mateo we're 5, disagreeing that Jesus is speaking about real people. yo no estoy en desacuerdo con que Jesús esté hablando allí The con personas ramifications reales. has to be understood institutionally or Sin corporately. embargo, las ramificaciones de lo que él dice tienen que ser comprendidas de forma And that's why corporal Jesus o talks institucional. literally about adultery as much as Jesus talks literally about stealing. Y de la misma forma como Jesús habla literalmente del adulterio, tal cual como habla sobre, por ejemplo, el robo, And literally about killing. y también literalmente sobre matar, When we get to asesinar. Revelation 17, Pero cuando llegamos entonces a Apocalipsis 17, this is not a literal story, esta no es una historia literal, literal woman. no es una mujer literal. And even though you might develop an argument that those kings are literal, Y aunque tú quieras llegar a desarrollar algún argumento para decirte que aquellos reyes often son enough they're literales, not. a menudo no lo son. So Revelation 17 is symbolic Entonces Apocalipsis 17 es algo just as simbólico, much as these Old Testament prophets are speaking about symbology. tal cual como estos profetas del Antiguo Testamento están hablando de simbología. John knows all of that. Juan sabe todo ello That's why he's going to choose to use the word fornication. y esa es la razón por la cual él elige utilizar la palabra fornicación. Because if he'd used the word adultery, Porque si él utilizase la palabra adulterio, both to his audience
a su audiencia, New Testament Christians, a los and cristianos del worse, Nuevo us, Testamento, y peor we would have aún gone a confused. nosotros, nos We hubiésemos would have gone into confundido, those verses and misunderstood what they meant. hubiésemos llegado a estos versículos y hubiésemos So malinterpretado John lo que also querían used the decir. word fornication. Así que Juan estaba Now, in bigger forzado a words, this is really utilizar la palabra important. fornicación. Pero sabemos muy bien de que en This is esto not consiste realmente el merely a adulterio. biblical defense of why this is what's being taught today. Ahora, bien, esto no es una completa defensa sobre lo que It lays estamos all the enseñando hoy, logic upon which the statements that have already been made are built upon. pero reposa sobre la idea y las declaraciones sobre las que anteriormente hemos estado, pues, And then colocando sus bases. Ahora, primero Cortis y luego Daniel. Maurice? That's okay. I don't know if this is correct or not, Yo no sé si esto esté correcto o no, but when you trace adultery throughout the Old Testament, pero cuando tú ves la palabra adulterio a través de todo el Antiguo Testamento, el contexto en el que a menudo se utiliza seems to be related to something about the covenant that God has with a covenant. a menudo tiene que ver con un pacto. A covenant being broken. Por ejemplo, un So pacto siendo the quebrantado. authors will refer to it as adultery. But then when the word fornication is O used, bueno, a lo que sea, there's sea something lo que sea que el implied adulterio along the está lines haciendo of referencia. the fornicators. Pero cuando se habla en lugar de la fornicación, a menudo se habla de los o les fornicadores. John Yo is creo deliberate, as you said, que Juan lo está haciendo de forma deliberada, tal como lo dijiste, perhaps to raise the point that there's an alliance going on between the king and the woman. tal vez para simplemente sacar a colación el punto de que hay una alianza entre el rey y la mujer. So, yeah. did everybody understand what Curtis said? Entonces, sí. ¿Alguien entendió cuál era el punto de Cortis? Claim that it's correct. Sea que esté bien o esté mal, yo simplemente quiero saber si alguien entendió. Yo creo que él dijo lo siguiente. Adulterio Fornication, en comparación con la fornicación, fornication, the two people who are doing whatever they're doing, cuando es fornicación, hay dos personas haciendo lo que sea que estén haciendo con los ojos abiertos. Hay un acuerdo and he used the word alliance, so I'm going to use that word. y él utilizó la palabra alianza, así que voy a utilizar esa palabra también. Double L, is it? I thought it was. Adultery, Adulterio, I'm just going to call it a mistake. simplemente le voy a llamar un tropezón, un error. You get beguiled or into something and you don't know how you got there. Simplemente pues llegaste a algo sin quererlo y pasó. Assessment of what you said, or you want to have it done Es- make things worse? ¿Eso corresponde a lo que acabas de decir, I'm not Cortis, sure o if más you bien say enredé más la as cosa? mistake or beguiled or etc. Because I don't want to take away the fact that in 17 it is adultery. A mí no me gustaría simplemente llamarlo un tropezón o un error, porque simplemente no quisiera cubrir lo que se está hablando en Apocalipsis Was 17 just, I think, como his adulterio. perspective, and he wants to point to that perspective without denying the other. Yo creo que Juan está intentando señalar una perspectiva y él quiere que la gente vea esa perspectiva sin negar también lo otro. I know he used the word covenant. I didn't understand what that meant. I'll leave this as a question. Sure.
Vuelve. Daniel. Bueno, So look se into the paró. definition of Daniel, adultery and fornication. viéndose la definición de Look adulterio y very de carefully fornicación, at the definition of adultery and fornication. viéndose la Adultery is when definición you de have adulterio y de one fornicación, person married, and this person adulterio es has cuando por lo sexual menos tienes a una relationship with persona someone, casada with another person. y esta persona tiene Fornication una relación sexual con refers alguien, to es decir, people con who otra have persona, consensuous mien- relationship and they are single. mientras que la fornicación se refiere a So they don't have any alliance like a marriage. dos personas So solteras que han adultery, you're tenido una breaking an relación sexual alliance, and consensuada. fornication, you just don't have anything. Tienes, digamos, que en el adulterio no tienes Revelation nada y 14, en la except fornicación into tienes un verse 5, consenso, una alianza. it says that it's written, En mother of Apocalipsis harlots. 17:5 lo A dice harlot doesn't que es la have madre, married, doesn't have a alliance with anybody. que es la madre de las rameras. Una ramera no tiene She's una might be alianza con committing nadie. fornication, Ella quizá esté cometiendo while the fornicación, beast, mientras que la bestia, if the kings of the earth has a marriage and alliance with someone, si es que los reyes de la tierra, esa bestia, tienen un matrimonio, una alianza con if we alguien, assume they are married, they are committing si, adultery. si asumimos que están casados, ellos But estarían as she cometiendo does not adulterio. have any alliance, it's Pero fornication. siendo que ella no tiene un matrimonio, una alianza, entonces ella no está cometiendo adulterio. ¿Hace sentido? Sí, hace sentido. If I agree, No estoy seguro si he's concuerdo. married Él está casado and he's having sex with a prostitute. y él está teniendo sexo con una prostituta. Is he committing adultery? ¿Él está cometiendo Yes. adulterio? Sí. She, Ella, single woman, una mujer soltera, is sleeping with a married man. está acostándose con un hombre casado. She committing adultery. Is she committing adultery? She's not breaking her alliance. Se separó. She's breaking his alliance. Ella está rompiendo la alianza de él. So you mean she's guilty as well? Entonces ella estás diciendo de que ella también es culpable. El hecho, el acto, Is an act of adultery es un acto de For adulterio him, because para one of the él. parties is married. Exacto, porque una de las I partes agree. está casada. That makes sense. But what if she doesn't Sí, know that he's entiendo. married? Hace sentido. Pero ¿cómo entonces ella sabe de que él está casado? What we have to establish Lo in que order tenemos to que have this to establecer be adultery a fin de entender esto como is that adulterio he's married. es de que él está If he's not casado. married, it's fornication. Porque si no estuviese casado Makes sería sense, I agree. fornicación. Sí, It's sí, hace sentido, act of concuerdo. adultery because alliance is being broken. Claro, es un acto de adulterio porque ese matrimonio y alianza está One of rompiéndose. them needs to establish that the kings are married. Exacto, así que hay muchos puntos que hay que hacer. El primero de ellos es que los reyes están casados And John knows what he's speaking about. y que Juan sabe de lo que If they're habla. married, Así que si están and casados John is clever, y Juan es astuto, why does he not call it adultery? ¿por qué no se le llama There's several adulterio? questions that need to be answered. Hay varias preguntas que hay que I've responder alluded to some of those already. y ya yo he abordado algunas. Alluded, suggested. the Ya answers yo to he, them. ya yo he sugerido algunas respuestas a Who algunas were de the esas kings married preguntas. to? ¿Con quién están casados estos reyes? Their wives. Con sus esposas. Who, who are they? Who are their wives? Yeah. ¿Y quiénes son esas esposas? ¿Quién? The same thing as the woman, the prostitute. Son las mismas que la prostituta, la mujer, Okay. solamente que con una buena versión de esta mujer. Anybody else got any questions besides Curtis? 'Cause Ah. I have a question.
¿Alguien más tiene What if preguntas? other people? ¿Alguien más tiene preguntas más allá de Cortis? Simplemente me gustaría conocer la opinión de otras Johan and personas. then Raymond. Primero tú y luego I would Raymond. say that John was trying, was trying, no, was trying, pull apart the religious part. Pudiéramos decir de que está intentando quitar de I sí la don't parte know. religiosa. What I suspect is No lo happening. sé, pero si eso John está knows pasando, this is a symbolic relationship. es porque Juan sabe de que esto es una I'm gonna say relación this as a fact, simbólica. but it can only be a suggestion at the moment. Lo voy a decir John como un knows hecho, pero that if you're realmente es una talking sugerencia about por el symbolic momento. things, Juan sabe de you que si have tú to vas a use the hablar word sobre cosas fornication, you simbólicas, cannot use the word adultery. tienes que estar forzado a utilizar la palabra adulterio y no la palabra fornicación, perdón, porque contextualmente, es decir, de But forma if you was to use the profética. word adultery, it would give the wrong answer, the wrong impression. Ok, perdón. Al revés. Juan estaba forzado a utilizar la palabra fornicación y no adulterio, porque si lo hiciese, entonces When you look estaría at dando una impresión kingdoms, equivocada, nations, institutions, porque ya que estás hablando de reinos, reyes, instituciones, fornication is reinos, the correct word. la palabra fornicación sería la palabra a usar correcta. What I'm gonna say, I should have said it earlier on in the study, but I didn't want to break how the study was developing. Al principio yo lo quería decir, pero yo no quería como que interrumpir la dinámica del estudio y cómo se estaba desarrollando este. When we look at Matthew 5, Cuando vemos hacia Mateo 5, literal adultery un adulterio literal is lost spiritually. es una lujuria espiritual. That's the moral aspect. Eso sería el aspecto moral. With the prophetic, Ahora, en lo profético, when we look at adultery in Revelation 17, or the term fornication, cuando vemos hacia el adulterio en Apocalipsis 17 o el término fornicación, that's a symbolic symbol. eso sería un símbolo, sí, simbólico. So the application will become the literal. Entonces la aplicación ya se volvería lo literal. So therefore, fornication is, I would say, spiritual in Revelation as the symbol, and how it plays out is going to be literal. Entonces, digamos, en Apocalipsis cuando se habla de la palabra fornicación sería lo espiritual, And pero I want to al say, I final think that's termina why en the algo whore is literal. judged because of what it's doing literally. Y yo creo que por esa razón es por la cual la prostituta está siendo juzgada, y Whether es the por lo que whore is está being haciendo de judged forma based on what it's literalmente. literally doing. Exacto, eso es lo que está haciendo la prostituta el 18 de julio. Es algo literal. Thank you. Eso es lo que estás Last diciendo. point that you wanted to make, Curtis, on Daniel, then we'll close. Ok, bueno, entonces el último punto que quiere I decir algo think we Cortis y be después careful Daniel. using modern dictionary definitions Yo creo que hay que tener cuidado al utilizar definiciones modernas de diccionario for these Greek terms that are used. para esta clase de términos griegos que están siendo usados. Por ejemplo, Fornication is just por a sexual crime. fornicación, por decirlo así, es Umbrella simplemente term un crimen in the sexual, Bible. más es And un adultery would crimen, fit into that. es un término criminal en toda la Biblia y Doesn't el have the adulterio implication of two separate and distinct meanings. está dentro de ese otro término, no hace como esta distinción entre dos términos distintos. Yeah. Okay. ¿Ya? That Sí, help eso es people? todo. Bueno, Let's ¿eso pray. ayudó a alguien? Oh, Bueno, a quick comment, oramos. I ¿Un think, comentario? if we're allowed to. Gabriel's Ok. going to make the last comment.
Gabriel va a hacer un último This is his comentario camp. porque es su campal. I don't know if you recall, Elder Jeff No used sé to si te use an acuerdas, expression, pero el anciano Jeff regarding solía Daniel utilizar una daily, expresión en relación a Daniel y al continuo about the switch of gender. sobre el tema de cambio de géneros. He was saying, was Daniel a careful or a careless writer? Y él decía, ¿acaso Daniel He was a era careless writer. si Daniel era un escritor cuidadoso o si era un escritor I descuidado? think, as you said, we have to use methodology to come to that conclusion about John. Pero tal cual como tú dijiste, yo creo que deberíamos de utilizar la metodología para llegar a una conclusión clara sobre lo que dice Juan. Am I allowed to give Michaela the last say or no? Y vamos entonces a darle el micrófono a Micaela, ¿sí o no? Micaela. These two words are Estas dos two point palabras of view of the same event. están apuntando hacia el mismo My evento. understanding, Y en mi these two comprensión, words, estas dos palabras are different points of view te señalan diferentes puntos of de the vista same event. del mismo evento, Because at least in Spanish, porque al menos en español, adulterio is adulterio similar to adulterar. es similar a adulterar. Adulterar means when something is corrupting Adulterar quiere decir cuando algo está or with corrupto contamination. o con And contaminación. fornication for me is the literal action of this event. Y la fornicación es la acción literal de este evento. For example, you have fornication when you have some sexual relationship with, out of marriage. Ok, entonces la fornicación sería cuando tienes un acto sexual fuera del And matrimonio. adultery maybe means Y adulterio tal vez significa when you make this action, cuando has hecho esa you are acción, corrupting your pact, your alliance, your deal in your marriage. has corrompido esa alianza, ese trato en tu matrimonio. Fornication obviously is the same, but for me, fornication is the action and adultery is the meaning. Para mí el adulterio es la acción y fornicación sería el significado. Yes, the consequence, the meaning of corrupting your deal, your marriage. La consecuencia, el significado que I imagine. tiene corromper tu matrimonio. Ok, así es como yo lo entiendo. Bueno, entonces ya terminamos. Vamos a orar. Holy God, we thank you. Santo Dios, Can te have the agradecemos opportunity to share our thoughts and our ideas. de que tenemos la oportunidad de compartir pensamientos e ideas. For as these thoughts and ideas come together, Y cuando estas ideas y pensamientos se juntan, that they can be distilled and purified pueden llegar a ser destiladas y purificadas so that we might have the truth. para que podamos Truth llegar al what fin, Revelation 17 is speaking of. tener la verdad sobre lo que Apocalipsis 17 nos está In Jesus' diciendo. name, amen. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.